hoja de entrada de servicios o Service Entry Sheet, SES, en SAP Ariba. Los invitamos a conocer algunos términos relacionados con el proceso de creación de una hoja de entrada de servicios, denominado también SES por sus siglas en inglés. Cuenta ligera SAP Ariba. Son cuentas gratuitas en la plataforma Ariba Network, donde los clientes pueden realizar transacciones comerciales a través de correos interactivos. Orden de compra o Purchase Order. Es un documento legal usado por una compañía para solicitar a proveedores y contratistas la compra de materiales o servicios. Una orden de compra denominada también PO por sus siglas en inglés contiene toda la información importante requerida durante el proceso de abastecimiento, como precio del material o servicio, términos de pago, ubicación del punto de entrega, datos de facturación, cantidades y fechas de entrega. PO discreta es aquella orden que contiene el detalle de cada uno de los ítems contractuales a ejecutar con sus respectivas cantidades. PO blank se refiere a la orden que solo muestra una o varias líneas de servicios con un monto total autorizado y aprobado. Hoja de entrada de servicios o Service Entry Sheet. Es el documento electrónico a través del cual se procesan las aprobaciones finales correspondientes a la prestación de un servicio. Antes de crear una hoja de entrada de servicios, recuerde que la hoja de entrada de servicio se debe crear solo para aquellas POs por concepto de servicios, no aplica para POs por concepto de materiales. La hoja de entrada de servicios es requisito mandatorio para que el sistema le permita elaborar la factura proforma en la plataforma SAP Ariba. Factura proforma en SAP Ariba. La factura proforma en SAP Ariba corresponde al registro de la información de factura que será enviada a OXI. Este proceso elimina los horarios para radicado de facturas, permitiendo así al proveedor enviar facturas durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Para que cada contratista pueda diligenciar y obtener la aprobación de una hoja de entrada de servicios o SES, debe realizar el siguiente proceso. Tenga en cuenta que los proveedores y contratistas que tienen una cuenta ligera en SAP Ariba es mandatorio ingresar desde el link de la orden de compra que se va a procesar. De lo contrario, en la pantalla principal de SAP Ariba no le permitirá realizar ninguna acción. Para realizar el proceso de creación y envío a flujo de aprobación de una hoja de entrada de servicios o SES, luego de la prestación del servicio, ingresar al buzón de correo electrónico donde recibe las notificaciones de las órdenes de compra. Luego seleccione el correo de acuerdo con el número de la orden de compra que va a procesar. Presione sobre el correo y posteriormente presione Process Order. El detalle de la información que allí se presenta está dividida en 3 partes. La primera corresponde al encabezado de la orden de compra, donde se muestra información relacionada con la compañía que emite dicha orden, la compañía contratista o proveedor, el número de la orden de compra, el monto disponible y el estado actual. La segunda parte corresponde a información contractual y términos de pago, y la tercera parte tiene el detalle del servicio requerido. Para que pueda diligenciar y enviar al flujo de aprobación una hoja de entrada de servicios o SES de una orden de compra discreta, debe seleccionar la orden de compra que va a procesar y luego debe presionar en el botón de Crear hoja de entrada de servicios. A continuación, el sistema le mostrará el número de líneas que tiene dicha orden de compra. Tenga presente que el sistema no le permitirá seleccionar más de una línea, por lo tanto, dependiendo del número de líneas que vea en la pantalla, debe crear las hojas de entrada. Para este ejemplo se tienen 3 líneas, lo que significa que se deben crear 3 hojas de entrada de servicios. Seleccione la línea que va a procesar y presione el botón siguiente. Es obligatorio diligenciar los campos marcados con asterisco. En el campo número de hoja de entrada de servicios, digite el número de etiquete físico que tenga o digite un número de consecutivo que cada empresa contratista haya creado de manera autónoma. Este puede ser alfanumérico, pero nunca podrá tener caracteres especiales. La fecha de la hoja de entrada de servicios es un campo que se genera automáticamente según el día de creación de la hoja de entrada. La fecha de inicio y el fin del servicio corresponden al periodo en el que realmente se ejecutó el servicio autorizado en la orden de compra. El campo de la descripción del servicio no es mandatorio, pero lo puede utilizar para incluir una breve descripción del servicio ejecutado.
La sección de Company Field Representative la pueden utilizar para incluir información de la persona que ejecutó el servicio o que elaboró la hoja de entrada. Oxy Field Representative es una sección mandatoria y muy importante al momento de aprobar la hoja de entrada. Asegúrese de digitar el nombre y dirección de correo electrónico del empleado de Oxy que recibió o puede dar fe de que el servicio se ejecutó satisfactoriamente. El sistema le solicitará que cargue un archivo soporte en el que se pueda evidenciar la correcta ejecución o prestación del servicio. El sistema no tiene límite en tamaño o tipo de documento. Es indispensable que el escáner de estos soportes sea de buena calidad, legible y de fácil comprensión para las personas que están en el flujo de aprobación. Esta es una orden de compra discreta, por lo que el sistema muestra el detalle de los ítems contractuales autorizados con sus respectivas cantidades. En este tipo de PO, solo se puede cambiar la cantidad siempre y cuando no supere las cantidades autorizadas en cada uno de los ítems. Para ajustar la cantidad, ubíquese en el campo ítem de la línea que desea modificar y digite el nuevo valor. Si la orden de compra se ejecutó con todos los ítems autorizados y las cantidades exactas, presione el botón siguiente. El sistema mostrará el resumen de los ítems y valores relacionados en dicha hoja de entrada, así como el valor total. En la parte inferior encontrará varias opciones. Anterior. El sistema le regresará al paso anterior en caso de que requiera hacer cambios de líneas o cantidades. Guardar. Permite guardar la información de la hoja de entrada de servicios. Tenga en cuenta que esta opción no envía el flujo de aprobación. Enviar. Con esta opción, guardará y enviará al flujo de aprobación la hoja de entrada de servicios. Salir. Le habilitará una nueva vista en la que se muestran las opciones guardar, eliminar o continuar. El envío al flujo de aprobación de la hoja de entrada de servicios se hace efectiva cuando aparece en la pantalla el mensaje «La hoja de entrada de servicios número ha sido enviada». Este proceso se debe repetir por cada una de las hojas de entrada que deba procesar según el tipo de orden de compra que reciba y las líneas que tenga la misma. Para que pueda diligenciar y enviar al flujo de aprobación una hoja de entrada de servicios o CES de una orden de compra blanket, debe realizar los siguientes procesos. Una vez seleccione la orden de compra que va a procesar, presione en «Crear hoja de entrada de servicios». A continuación, el sistema le mostrará el número de líneas que tiene dicha orden de compra. Tenga presente que el sistema no le permitirá seleccionar más de una línea, por lo tanto, dependiendo del número de líneas que vea en la pantalla, debe crear las hojas de entrada. Para este ejemplo se tienen 3 líneas, lo que significa que se deben crear 3 hojas de entrada de servicios. Seleccione la línea que va a procesar y presione el botón siguiente. Es obligatorio diligenciar los campos marcados con asterisco. En el campo número de hoja de entrada de servicios, digite el número de etiquete físico que tenga o digite un número de consecutivo que cada empresa contratista haya creado de manera autónoma. Este puede ser alfanumérico, pero nunca podrá tener caracteres especiales. La fecha de la hoja de entrada de servicios es un campo que se genera automáticamente según el día de creación de la hoja de entrada. La fecha de inicio y el fin del servicio corresponden al periodo en el que realmente se ejecutó el servicio autorizado en la orden de compra. El campo de la descripción del servicio no es mandatorio, pero lo puede utilizar para incluir una breve descripción del servicio ejecutado. La sección de Company Field Representative la pueden utilizar para incluir información de la persona que ejecutó el servicio o que elaboró la hoja de entrada. Oxy Field Representative es una sección mandatoria y muy importante al momento de aprobar la hoja de entrada. Asegúrese de digitar el nombre y dirección de correo electrónico del empleado de Oxy que recibió o puede dar fe de que el servicio se ejecutó satisfactoriamente. El sistema le solicitará que cargue un archivo soporte en el que se pueda evidenciar la correcta ejecución o prestación del servicio. El sistema no tiene límite en tamaño o tipo de documento. Es indispensable que el escáner de estos soportes sea de buena calidad, legible y de fácil comprensión para las personas que están en el flujo de aprobación. Esta es una orden de compra tipo blanket, por lo que el sistema solo le mostrará una línea como se evidencia en este caso. En este tipo de orden de compra, se deben seleccionar las líneas o ítems del contrato que realmente se utilizaron para la ejecución del servicio solicitado en dicha orden de compra.
Al presionar el botón Agregar, Agregar contrato, Artículo de catálogo, el sistema le mostrará la lista de ítems autorizados para ese compromiso contractual. Para seleccionarlos, presione Agregar a carrito. Puede seleccionar los que sean necesarios. Una vez termine la selección, presione el icono del carrito que está en la parte derecha superior. Ahí podrá visualizar la cantidad de ítems o líneas seleccionadas. Al presionar Revisar carrito, se observará en la pantalla los ítems con cantidad 1, por lo que debe revisar y modificar si es necesario. Presione Hecho. En la parte inferior encontrará varias opciones. Anterior. El sistema le regresará al paso anterior en caso de que requiera hacer cambios de líneas o cantidades. Guardar. Permite guardar la información de la hoja de entrada de servicios. Tenga en cuenta que esta opción no envía el flujo de aprobación. Enviar. Con esta opción, guardará y enviará al flujo de aprobación la hoja de entrada de servicios. Salir. Le habilitará una nueva vista en la que se muestran las opciones Guardar, Eliminar o Continuar. El envío al flujo de aprobación de la hoja de entrada de servicios se hace efectiva cuando aparece en la pantalla el mensaje «La hoja de entrada de servicios número ha sido enviada». Este proceso se debe repetir por cada una de las hojas de entrada que deba procesar según el tipo de orden de compra que reciba y las líneas que tenga la misma. Si tiene alguna inquietud sobre este proceso, comuníquese con Oxy en Colombia a través de las siguientes opciones que estarán disponibles para atender sus inquietudes a partir del 1 de enero de 2019. Correo electrónico proveedores-help-desk@oxy.com. Línea telefónica 628-8525 en Bogotá. Sistema PQR. Esta opción se encuentra en el sitio web de contratistas https://contratistas-sp.oxy.com.